Bueno, voy a hablar de la formación y evolución de galaxias y cómo podemos utilizar las moléculas para investigar estos procesos. En primer lugar, voy a dar una introducción general sobre algunos aspectos generales de conceptos. Voy a repasar, que voy a utilizar a lo largo de la presentación. Después voy a hablar de cómo las interacciones y fusiones entre galaxias afectan a su evolución. En concreto voy a presentar dos resultados recientes que tenemos sobre los outflows moleculares de gas en estas galaxias que están producidos por la formación estelar y por los AGNs. Formación estelar, voy a utilizar este acrónimo SF del inglés Star Formation, y AGN, que significa núcleo de galaxia activo y que se refiere a los agujeros negros supermasivos que hay en los centros de las galaxias cuando están acretando material de forma activa, que se convierten en elementos muy luminosos. Después hablaré sobre la interacción entre los jets de partículas relativistas que producen estos AGNs con el gas molecular y cómo esto afecta a la evolución de las galaxias. Y por último, presentaré brevemente algunos resultados de la futura instrumentación en la que estoy participando en Harmony del telescopio ELT. Pues bien, para empezar voy a hablar de un concepto que voy a utilizar a lo largo de la presentación, que es el redshift. Para ilustrarlo, tengo aquí unos espectros de una galaxia en el que he marcado la longitud de onda de una transición del hidrógeno de la serie de Balmer, H-alfa, y estos espectros son espectros de las galaxias en los que se ve que la H-alfa está desplazado hacia longitudes de onda hacia el rojo, de ahí lo de que se llame redshift. Este redshift se puede cuantificar a través de esta relación que tenemos aquí, sería el cociente de la longitud de onda observada y la emitida, que es igual a 1 más z, z es lo que es el redshift. Y este desplazamiento de la longitud de onda se puede interpretar como un efecto Doppler y se puede transformar en una velocidad multiplicando el valor de z por la velocidad de la luz. Lo que se observó a principios del siglo pasado, es lo que se conoce como la ley de Hubble, es que el redshift, o en este caso está representado como la velocidad, es proporcional a la distancia a la que se encuentra la galaxia. Es decir, podemos utilizar esta información, que es muy fácil de medir, para tener una idea de a qué distancia se encuentran los objetos que estamos observando. Esto debido a que la velocidad de la luz es finita, nos está diciendo que los objetos que están más lejos también estamos mirando atrás en el tiempo. Con el modelo cosmológico se puede hacer una relación entre este valor del redshift de z con el tiempo que estamos mirando atrás en el tiempo. Lo más atrás que podemos ver en el tiempo es un redshift alrededor de 1100, que corresponde a la radiación de fondo de microondas. Después, posteriormente, a un valor de redshift z entre 15 y 20 se formaron las primeras estrellas y las primeras galaxias. Después hay una fase importante en la evolución del universo, entre redshift 1 y 2, que es el máximo de la formación estelar. Entonces la mayoría de las estrellas que vemos hoy en día se formaron en este periodo. También he marcado aquí cuando se formó el Sol, que es relativamente reciente en la historia del universo. Y aquí he marcado esta zona aquí de redshift menor que 0,1, que es lo que denomino universo local, y es en lo que me voy a centrar. Y en este universo local es donde podemos observar galaxias como las que tenemos aquí. Esto es una galaxia espiral, una galaxia elíptica, que tienen propiedades que pongo aquí. Las galaxias espirales tienen esta característica morfología, que se ven los brazos espirales. En general no tienen masas estelares muy altas. Tienen una tasa de formación actual en la actualidad bastante alta. Estas estrellas se están formando en los brazos espirales, son estas zonas que se ven aquí color azul. También tienen mucha cantidad de gas. Este gas es el combustible que se utiliza para formar nuevas estrellas, así que en principio van a seguir durante mucho tiempo formando estrellas. En contraste, las galaxias elípticas, su morfología pues, es una morfología bastante difusa, sin ninguna característica especial. Sus masas estelares son más altas, no tienen formación estelar reciente y tampoco cuentan con gas. Entonces son galaxias que se conocen pasivas o muertas, en las que han llegado al final de su evolución. Entonces, si representamos estas galaxias en un diagrama como este que... A ver... se ha quedado... Sí, eso intento, pero no... A ver, con el teclado. No, pues... Sí, no sé. Ah, vale, pues con el teclado puedo... Vale. Bueno, pues como estaba comentando, se puede representar en un diagrama en el que en un eje horizontal, en el eje X, ponemos la masa de las galaxias y en el eje Y la tasa de formación estelar actual.
Ponemos las galaxias espirales en este diagrama y vemos que están, bueno, si el puntero es un poco complicado, pero son estas que están marcadas en esta línea más o menos horizontal arriba, en el que está galaxias son los puntos azulados. Esta, bueno, igual con el ratón puedo... Bueno, pues esta relación para las galaxias espirales, que cuanto más masivas son, más estrellas se están formando en la actualidad, se conoce como secuencia principal de galaxias con formación estelar. He marcado también la posición de la Vía Láctea. La Vía Láctea es una galaxia espiral y que sigue bastante bien esta correlación. En cambio, cuando pintamos las galaxias elípticas en este diagrama, como dije, son galaxias masivas, entonces aparecen un poco a la derecha y en la actualidad no están formando estrellas, así que aparecen mucho más abajo, varios órdenes de magnitud por debajo de las galaxias espirales. Entonces, lo que queremos entender es cómo pasamos de estas galaxias espirales a tener estas galaxias elípticas. ¿Qué procesos nos llevan en la evolución de las galaxias para pasar de unas a otras? La respuesta a esta pregunta la podemos tener en estos puntos que están aquí arriba, que no he nombrado hasta ahora, que son galaxias que se conocen como starbars o con brotes de formación estelar. Y la mayoría de estas galaxias son de este tipo, que son galaxias en interacción, galaxias que están en procesos de fusión. Un modelo teórico de lo que pasa en estas fusiones sería que empezaríamos con dos galaxias espirales que por la fuerza gravitatoria están acercando una a la otra. En la siguiente fase del proceso se iniciaría un brote intenso de formación estelar, que sería esta segunda fase representada por aquí. Después también habría una fase muy intensa de AGN, es decir, que el agujero negro supermasivo en el centro estaría acretando una cantidad muy importante de material. Estos procesos de formación estelar muy intensa... Aquí, a ver. Creo que no funciona. Bueno. Vale, con el ratón me apaño. Entonces, bueno, estaba comentando que estos brotes muy intensos de formación estelar y esta actividad AGN de los agujeros negros en los centros tiene procesos de feedback, de retroalimentación, y producen outflows muy masivos de gas que retiran todo el gas de la galaxia y una vez está retirado ya no puede formar estrellas, entonces detiene la evolución de la galaxia y el resultado final son estas galaxias elípticas muertas. El recorrido este modelo teórico, si lo pintamos el recorrido que seguirían estos objetos en este diagrama, empezaríamos con galaxias espirales en la secuencia principal, pasaríamos después a esta fase de starbars, y después de esta fase de starbars todo el gas sería expulsado de la galaxia y terminaríamos aquí abajo en el diagrama con galaxias más masivas y sin ya nada de formación estelar. Esto es lo que queremos investigar con los proyectos que voy a describir a continuación. Pero antes voy a explicar un poco en qué consisten estos procesos de feedback, de retroalimentación, que producen la formación estelar y los AGNs. Esto está representado aquí. La formación estelar pues, serían estrellas jóvenes, muy masivas, que emiten gran cantidad de luminosidad y de radiación. También estas estrellas jóvenes explotan como supernovas. Esto representa una AGN. Esta estructura toroidal que hay aquí es una cantidad de polvo y gas molecular que está alrededor del AGN, que es lo que está alimentando el AGN y hace que aumente de más este agujero negro supermasivo. También he pintado estos rayos hacia arriba, que serían jets de partículas a velocidades relativistas, que también es un efecto que se ve en estos AGNs. Y como resultado de estos procesos de formación estelar y AGN, se inyecta una gran cantidad de energía, de momento y de material en el medio interestelar. Y el resultado que tiene esta inyección de energía, momento y material, por una parte serían los outflows masivos que retiran el gas de estas regiones, por lo tanto detienen la formación de estrellas. Y por otra parte también pueden calentar el gas y aumentar su turbulencia y por lo tanto detienen la formación de estrellas y también la acreción de material por parte del agujero negro. Por lo tanto, la formación estelar y la actividad nuclear son procesos que se autorregulan mediante estos mecanismos de feedback. En la primera parte, en el primer resultado que voy a comentar, van a ser estos outflows masivos. Y en la segunda voy a hablar sobre cómo estos jets de los AGNs aumentan la temperatura y la turbulencia del gas y pueden detener la formación estelar. Pues en cuanto a los outflows, voy a hablar del proyecto PUMA, que significa Physics of Ullrich with Muse and ALMA. Ullrich se refiere a un tipo de galaxias que tienen una luminosidad muy alta y están seleccionadas de forma que están por encima de la secuencia principal que mostré antes y son, esto significa ultraluminous infrared galaxies, que tienen una luminosidad infrarroja muy alta y esta luminosidad infrarroja es proporcional a su tasa de formación estelar actual. Así que seleccionando este tipo de galaxias, lo que estamos seleccionando son galaxias en interacción.
Y después MUSE y ALMA se refiere a los instrumentos que hemos utilizado. MUSE es un espectrógrafo integral que está de campo integral, que después explicaré lo que significa, que está en los telescopios VLT en Chile. Y lo hemos utilizado para medir las propiedades del gas atómico. Y en lo que me voy a centrar en esta charla es en el gas molecular frío, para lo que hemos utilizado el interferómetro ALMA, que es también un interferómetro submilimétrico que observa, en este caso hemos observado la molécula de monóxido de carbono, su transición rotacional 2,1 a 230 GHz. Y aquí un punto importante es que estas observaciones tienen una alta resolución espacial, que como veremos más adelante es muy importante para determinar las propiedades de los outflows, en este caso es 0,1, 0,3 segundos de... Y los objetivos de este proyecto es, en primer lugar, determinar las propiedades de estos outflows, que son outflows que tienen diferentes fases, tienen gas molecular y gas en estado atómico. Y después también determinar cuál es el mecanismo que está produciendo estos outflows, ya sea la formación estelar o la actividad del AGN de la acreción del agujero negro. Esta muestra es una muestra de 25 galaxias, son galaxias en un Z menor que 0,16, es decir, están en el universo local. Las hemos seleccionado para que cubran todo el rango de interacciones en función de su distancia entre los dos núcleos. Tenemos objetos en los que todavía se distinguen las dos galaxias, otros en los que ya se han fusionado el núcleo. Y también tenemos galaxias, algunas que están dominadas por el AGN y otras en las que el proceso dominante que produce la mayoría de su luminosidad es la formación estelar. Entonces, lo que estamos seleccionando, como dije antes, en las ULIRG, es equivalente, podemos traducir la luminosidad de estas galaxias a una tasa de formación estelar, es decir, quedarían muy por encima de la secuencia principal, es decir, estamos seleccionando estos starbars, y lo que queremos determinar es qué es lo que pasa a estas galaxias después de esta fase de la fusión, porque hay ciertas observaciones que sugieren que después de estas interacciones y fusiones se vuelven a reformar los discos de las galaxias y vuelven a formar espirales, que es contrario a lo que comenté antes de que todas se convierten en galaxias elípticas. Y un proceso importante para determinar cuál es el futuro o la evolución de estos sistemas es cuantificar estos procesos de feedback y los outflows, porque parece ser que son el proceso determinante para establecer cuál es el final de esta interacción. Estos outflows, aquí voy a poner algunas propiedades generales de ellos. Tienen velocidades entre 100 km por segundo, incluso hasta miles de kilómetros por segundo. Se puede comparar con la velocidad de escape de una nube molecular. Una nube molecular es donde se forman las estrellas, que son velocidades de 2 a 20 km por segundo. Es decir, todo este gas que estamos viendo en estos outflows ha escapado las nubes moleculares, es decir, ya no está disponible para formar estrellas. Por lo tanto, está regulando esta formación estelar, está deteniendo, al menos temporalmente, la formación estelar. Como comenté antes, estos outflows tienen varias fases. Tienen una fase atómica de gas ionizado y también gas neutro. Y la fase que más nos interesa en este caso es la fase molecular. La fase molecular también tiene una estratificación en temperaturas. Tenemos gas caliente con temperaturas de más de 1000 Kelvin, que lo podemos observar con las líneas vibracionales en el infrarrojo cercano del hidrógeno molecular. Y lo que voy a hablar en esta charla principalmente es del gas más frío, más frío me refiero a temperaturas de menos de 100 Kelvin, que podemos observar con las transiciones rotacionales del monóxido de carbono. Y es esta fase más fría la que domina la masa del outflow, es decir, observando esta fase más fría podemos cuantificar el efecto de estos outflows. Para cuantificar estos outflows hay una cantidad que es el outflow rate, que es esta ecuación que está representada aquí. Entonces, lo que nos interesa conocer es la masa del outflow, su velocidad y su tamaño. Hasta ahora, la mayoría de las observaciones de estos outflows no tenían resolución espacial suficiente para medir el tamaño y solo podían determinar la masa, que sería proporcional a la emisión de la línea, en este caso creo que es CO21, transición rotacional. Podían también medir la velocidad, que son estas alas de alta velocidad en el perfil que se alejan del perfil gaussiano de la línea, pero no tienen información espacial, así que el radio que podían medir era bastante incierto. Por lo tanto, el outflow rate que derivaban es bastante incierto. Nosotros propusimos un proyecto piloto en el que resolvíamos espacialmente estas galaxias y estos outflows. Y ahora voy a explicar brevemente el tipo de datos que estamos utilizando, que obtenemos con ALMA. Con ALMA lo que tenemos es un cubo de datos. Un cubo de datos significa
que tenemos una imagen y en el que en cada píxel de esta imagen tenemos un espectro. Es decir, en cada píxel podemos tener el perfil de emisión de la línea, en este caso de CO, que está en esa región. Otra forma de verlo, y por eso se llama cubo, es que tenemos información espacial en el eje X e Y, y después tenemos una tercera dimensión, el eje Z, en el que está representada la frecuencia o la velocidad, que sería equivalente. Entonces, en este cubo tendríamos una imagen de la galaxia a cada una de estas frecuencias o velocidades. Esto lo podemos utilizar en primer lugar para derivar los flujos en cada posición. Esto es, para cada posición del cubo extraemos el espectro y medimos el flujo de la línea. Podemos conseguir mapas como este que está representado aquí. También podemos determinar la velocidad. La velocidad viene dada por la posición en frecuencia de esta línea. Si está a frecuencias más altas, significa que se está acercando a nosotros. Si está a frecuencias más bajas, se está alejando. Esto está representado aquí con colores rojo y azul, que es equivalente a lo que comenté antes del RESIF, de que se va a longitudes de onda más altas. En este caso podemos ver este patrón o este gradiente de velocidades hacia el rojo que se alejan de nosotros a este lado, velocidades hacia el azul que se acercan a nosotros a este lado, y esto es compatible con lo que se espera con un disco en rotación. Otra forma de ver este cubo, como decía antes, es pensar que tenemos una imagen de la galaxia a cada una de las velocidades. Entonces, lo que podemos hacer es pintar la posición del máximo de la emisión a cada una de estas velocidades, y esto es lo que hemos hecho en este diagrama. Entonces, vemos que para las velocidades más bajas, los picos de la emisión se están alineados en este eje que coincide con el gradiente de velocidad que tenemos aquí, es decir, confirmamos que hay un disco en rotación en esta galaxia que está bastante distorsionado por la interacción. Y después, cuando vamos al gas a más alta velocidad, vemos que la parte que está hacia el rojo, que se está alejando de nosotros, está localizada hacia el norte, y la parte que se acerca a nosotros, que está blue shifted, está situado al sur. Y un resultado interesante para esta galaxia en concreto es que el eje del outflow, que sería este eje que une los puntos de alta velocidad, es perpendicular al disco que tenemos aquí. Entonces, para esta galaxia no solo podemos calcular el tamaño del outflow, que sería la distancia entre estas dos posiciones, sino que además esto nos está diciendo que la geometría de este outflow sería similar a lo que estamos viendo aquí. Tendríamos un disco estelar en el que el gas está escapando por abajo y por arriba, que serían los lugares los que tienen menos oposición para escapar. Estos resultados que tuvimos aquí pues fueron bastante prometedores, así que ampliamos este estudio a toda la muestra completa. Y esto fue lo que publicamos el año pasado en este artículo para las 25 galaxias, o 26 en este caso. Detectamos outflows en el 80% de ellas. La velocidad de estos outflows es unos 500 km por segundo, tamaños de 1 kiloparsec, y los outflow rate está entre 6 y 300 masas solares por año. Y esto, para dar una idea, la tasa de formación estelar, es decir, la cantidad de masa que se convierte en estrellas por año en estas galaxias, es del orden de unas 100 o 50, 100 masas solares por año. Por lo tanto, estamos teniendo galaxias en las que la mayoría del gas que estamos viendo, en vez de estar formando estrellas, está escapando de esas regiones. Es decir, estos procesos son muy importantes para regular la formación de estrellas. También, como resolvemos espacialmente los outflows, podemos determinar la fracción de este gas que va a escapar al potencial gravitatorio de la galaxia y que estimamos como un 50%. Un resultado interesante de este estudio es que todas las galaxias que tenemos tienen unos outflow rates mucho menores de lo que se espera por la correlación que se asume normalmente, que es esta línea roja por aquí. Todas nuestras galaxias están por debajo. Por lo tanto, es bastante probable que los efectos del feedback se hayan sobreestimado en todas estas simulaciones y modelos que mostré antes. Por lo tanto, esto sería compatible con lo que comenté antes de que a lo mejor, en algunos casos, en estas galaxias, en vez de convertirse directamente en galaxias elípticas, es posible que algunas vuelvan a formar un disco porque todavía mantienen gas cerca de su potencial gravitatorio. Todavía no entendemos por qué o qué es lo que determina el outflow rate en cada una de estas galaxias, pero es lo que estamos estudiando en la actualidad, pero puede ser desde la geometría, la distribución del gas alrededor de esta región, o también la contribución o la cantidad de gas que haya en estas galaxias. Ahora voy a pasar a la segunda parte del segundo resultado, que sería la interacción entre el gas molecular y los jets de partículas relativistas que salen de estos AGNs. Para ello voy a mostrar datos del telescopio espacial James Webb,
Este es el mayor telescopio espacial que se ha construido hasta el momento. Fue lanzado en diciembre del 2021. Es un telescopio que trabaja en el rango infrarrojo cercano, infrarrojo medio, entre 0,9 y 25 micras. Y las primeras observaciones científicas se publicaron en julio de 2022, o sea que es todo bastante reciente. Y en concreto voy a hablar de este caso. Esto fue una de las primeras observaciones que se hizo. Quizás os resulte familiar porque es parte de la nota de prensa que se publicó en aquel momento. Esto es el quinteto de Stefan, que son estas 5 galaxias que están aquí, 1, 2, 3, 4 y esta quinta. Se observó con todos los instrumentos que tenía el James Webb. Estas 5 galaxias, estos son los nombres de estas galaxias. En realidad, esta galaxia que tenemos aquí tiene un redshift mucho menor, entonces quiere decir que está a una distancia más cercana y no está participando en la interacción que serían estas 4, que tienen redshift alrededor de 6.000 kilómetros por segundo. De estas galaxias, en concreto, me voy a centrar en esta, en la NGC 7319, que es una galaxia que tiene un AGN en su núcleo y que tiene también un jet relativista. Y tiene los datos también del infrarrojo, del espectrógrafo de infrarrojo medio, MIRI, que son los que he utilizado en este estudio. Esta galaxia, como decía, tiene un jet relativista. Esto se puede mostrar en la emisión de radio. Esto es un mapa de la emisión de 1,4 GHz, esa emisión sincrotrón que están produciendo por estas partículas relativistas, que suelen ser electrones o protones. Esta emisión que tenemos aquí, el punto B, sería una fuente compacta, que sería la posición del AGN. Después hay emisión difusa a lo largo del eje del jet. Está producido por estas partículas. Y después hay dos puntos calientes, el punto A y el punto C. Y una característica especial de este sistema es que son asimétricos. Mientras que en general la mayoría de las galaxias tienes el AGN en el centro y la distancia de estas emisiones, de estos puntos calientes, es simétrica respecto al AGN. En este caso hay como un factor 3 de diferencia entre la distancia de uno a otro. Y la razón de esto es que hacia el norte hay una gran cantidad de material que está dificultando el avance de estas partículas relativistas y las está parando. Y esto lo podemos ver en estas imágenes de aquí. Esta es una imagen de H-alfa, nos está trazando el gas ionizado, que vemos cómo el jet está ionizando el gas en su paso. En el norte vemos que hay una gran cantidad de emisión, es decir, hay una gran cantidad de gas, que es lo que también es compatible con esto que comentaba de que esté deteniendo el movimiento de estas partículas. Y también esto es lo novedoso que tenemos con el James Webb, que son son líneas rotacionales de hidrógeno molecular. Y lo que vemos es que hay una emisión muy intensa de estas líneas en la zona donde veíamos esta emisión intensa de radio, que es donde está interaccionando el jet con el gas del entorno. Los datos de James Webb, aquí muestro un ejemplo, son espectros que van, en este caso, con este espectrógrafo infrarrojo medio, desde 5 hasta unas 25 micras, y estas son algunas de las líneas que tenemos. Podemos trazar desde gas atómico, con líneas de gas poco ionizado, como la de argón 2, hasta gas muy ionizado, magnesio 8. También tenemos líneas rotacionales de hidrógeno, las líneas desde la S1 a la S8. También tenemos emisión de bandas de pH, líneas de recombinación de hidrógeno, la serie de Foamy y Humphreys. Y un aspecto importante es que estas líneas están espectralmente resueltas, por lo tanto podemos tener información cinemática como la turbulencia en estas regiones. Para la parte del hidrógeno molecular, aquí comparo la emisión de dos de estas transiciones. Tenemos la línea rotacional más baja, la S2, que traza gas menos energético, gas templado, con temperatura de 300 Kelvin. Se ve una estructura espiral que tiene la emisión por aquí. También se ve un poco de emisión en esta línea un poco más brillante en la zona de la interacción. Después esta línea es una línea también rotacional de hidrógeno, pero de energía más alta. Esta línea estaría trazando gas con alrededor de 900 Kelvin, y esta sí que es mucho más brillante en la zona de la interacción. Para estudiar en detalle el gas molecular en esta región, podemos hacer un diagrama rotacional con todas estas líneas, y lo que nos está indicando, bueno, lo que vemos directamente es que estas líneas no están en una recta, tienen una curvatura positiva, lo que nos está sugiriendo que existe una distribución de temperaturas en el gas. Las líneas, esto lo hemos ajustado con dos temperaturas. Las líneas de rotacionales más bajas estarían trazando gas más frío o gas templado con temperatura de 300 Kelvin, mientras que esta con una pendiente menor sería gas más caliente, en este caso 900 Kelvin, y vemos que todavía este modelo no ajusta estas líneas rotacionales más altas, así que es bastante posible que exista todavía gas a temperaturas más altas en esta región.
Con este diagrama rotacional podemos derivar la cantidad de masa que tenemos en esta región, que es del orden de 10 a la 5 masas solares, y esto es lo que necesitamos para calcular la energía mecánica que está inyectando el jet en esta región, junto a la dispersión de velocidades o la turbulencia. Esto lo podemos medir a partir del perfil de las líneas, la anchura de las líneas. Esto, en este ejemplo, esta es una línea de gas ionizado que es bastante más ancha que la de gas molecular, y podemos medir dispersiones de velocidades o turbulencia, en este caso del gas ionizado de 300 km por segundo, el gas molecular 150, y con esta ecuación podemos derivar la energía mecánica que está en este sistema, en esta región del sistema, y esta energía mecánica la podemos comparar con la energía que está inyectando el jet en esta región. Y lo que encontramos es que la energía mecánica del gas en esta región es mucho menor que la energía del jet, mucho menor del 1%. Y esto es mucho menos que lo que esperan según los modelos, que esperarían entre un 25 y un 30%. Es decir, que este feedback debido a la AGN estamos viendo que tiene un efecto mucho menor de lo que están prediciendo los modelos, lo que puede decir que quizás también se está sobreestimando los efectos del feedback de los AGN en su entorno. También todavía tenemos, esto es un resultado bastante reciente, de verano del año pasado, entonces todavía tenemos que estudiar si a lo mejor parte de esta energía está produciendo outflows, o la otra opción es que el gas molecular sea muy eficiente enfriando estas interacciones entre los jets y esté radiando la mayoría de esta energía y no se transforme en energía cinética. Y ya para terminar la última parte de la presentación, voy a hablar brevemente del LT, del Extremely Large Telescope, que es un telescopio de 40 metros que se está construyendo en Chile. Es una nueva generación de telescopios de unos 40 metros de diámetro. Y la razón de tener estos telescopios tan grandes, en primer lugar, es porque para detectar objetos muy débiles necesitamos un área colectora muy grande. El área va con el diámetro al cuadrado, pero además también para tener una resolución angular mayor. La resolución angular de un sistema óptico es básicamente el límite de difracción, que es proporcional a la longitud de onda dividido por el diámetro. En este caso, el LT es un telescopio óptico infrarrojo, y para este diámetro esta relación nos da un límite de difracción de unas 10-12 milisegundos de arco. Para tener una idea de qué resolución es esto, pues calculé, y esto es como el tamaño de una moneda de 1 euro vista a 400 kilómetros. Para conseguir esta resolución hay que tener en cuenta que la atmósfera es un medio turbulento que está distorsionando los frentes de onda, y un elemento muy importante del LT es el sistema de óptica adaptativa que tiene, que básicamente trata de corregir esta turbulencia de la atmósfera. Para ello tiene un sistema de unos láseres que crean una estrella artificial y pueden modelar la turbulencia, y un espejo deformable que contrarresta los efectos de la atmósfera. Este es el estado actual de la construcción. Ya se ha construido la parte baja de la cúpula. Esta es una imagen de noviembre de este año, y es previsible que en 3 o 4 años ya esté construido y tengamos las primeras observaciones con el telescopio. Uno de los instrumentos del LT va a ser Harmony, que es en el que he estado trabajando estos últimos años. Es un espectrógrafo de campo integral en el óptico infrarrojo. Esto significa que por cada punto de los datos que vamos a tener un espectro, como los cubos de datos que comenté antes. Este instrumento está construido por un consorcio internacional en el que participan instituciones de Reino Unido, Francia, España y Estados Unidos. Y actualmente mi papel en este desarrollo es el simulador científico HSIM. Este es un software que utiliza la información del diseño del instrumento para intentar producir datos equivalentes a los que se obtendrán con el telescopio. Y esto lo estamos utilizando en el equipo científico para estudiar los posibles casos científicos. Harmony es un instrumento muy versátil que puede utilizarse para casi cualquier campo de la astrofísica. Aquí muestro algunos de los ejemplos de los casos científicos. Podrá estudiar, por ejemplo, discos circunestelares a una resolución espacial que nunca antes se había conseguido en el óptico. Después también va a ser útil para observar exoplanetas. En concreto aquí tengo 2 ejemplos, que será la observación directa. Es decir, esto sería la posición de la estrella, estaría por aquí, esto sería el planeta. Podríamos observar bandas que sufren el infrarrojo, como de moléculas importantes como el agua o el monóxido de carbono. También será útil en estudio en objetos del sistema solar. También podremos resolver estrellas individuales en galaxias cercanas, y es previsible que podamos observar la emisión de estas primeras galaxias y estrellas que, como comenté, se están formando a redshift muy altos. También voy a entrar un poco más detalle en un caso científico que se puede observar en el contexto de formación y evolución de galaxias, y sería esto de los AGNs y agujeros negros.
Este es un diagrama, es un corte transversal de lo que sería una AGN, en el que en el centro tenemos el agujero negro supermasivo, que está rodeado por un disco de acreción, que es lo que genera la mayoría de la luminosidad en el AGN, y está rodeado por esta estructura toroidal, este toro de gas molecular y polvo. Este toro se ha observado con ALMA en gas molecular frío, con las líneas de transiciones rotacionales del CO, y ahora lo que esperamos es utilizar las líneas rotacionales del hidrógeno, por ejemplo esta a 2,12 micras, para trazar gas mucho más caliente que previsiblemente estará en la parte interna del toro, es decir, la que está siendo iluminada directamente por la radiación procedente de este disco. Es decir, combinando la información de ALMA con HARMONY podremos tener una visión completa de los procesos que están teniendo lugar en esta estructura, que es la que alimenta con material el agujero negro supermasivo. Esta resolución de HARMONY, que bueno, no lo he dicho, pero es equivalente a un parsec en galaxias centrales, que esto es una resolución muy alta, también nos va a servir para estudiar la zona esta de aquí, que sería donde se están lanzando los halos moleculares que comenté antes, y el proceso de lanzamiento de estos halos no se conoce. Y previsiblemente con HARMONY podremos entender cómo se lanzan estos halos y también el impacto de los jets en estos sistemas. Y ya para terminar, esto sería como un resumen de mi charla, en el que he explicado cómo, utilizando datos de los dos principales observatorios en la actualidad, de ALMA y INGES-WEB, hemos podido ver los efectos que tienen estas interacciones de galaxias en su evolución, y también brevemente cómo en el futuro, un futuro cercano, en 3 o 4 años, podremos utilizar HARMONY para continuar investigando la evolución de galaxias y también otros aspectos en la astrofísica. Y con esto ya termino. Muchas gracias a todos por vuestra atención.